vamos a desarrollar la región palatina. La región palatina es una región de las primeras de la cavidad oral. Es la primera región que se va a desarrollar, que corresponden, como digo, adentro a la cavidad oral. Ahora, la región palatina constituye la pared superior de la cavidad oral. Esta es la cavidad oral, todo esto donde está la lengua, y va a constituir la pared superior de la cavidad oral. Los 2/3 de, bueno, la región palatina viene siendo esta parte, todo esto. Vamos a ver, la región palatina está constituida por dos porciones. Una porción anterior que viene a constituir la bóveda palatina, son los 2/3 anteriores. Esto que estoy señalando viene siendo la parte ósea. Ahora, esta parte ósea va a estar formada. Aquí se ve una articulación, que es la articulación del palatino con la apófisis palatina. Esta se llama apófisis palatina, toda esta parte ósea. Y esta parte posterior son los palatinos. Entonces, la parte ósea va a estar constituida por la articulación del borde posterior de la apófisis palatina, que viene siendo esta, con el borde anterior de los palatinos, para formar la parte ósea de la bóveda palatina. Y la otra parte, que es un tercio, es el posterior, que viene siendo constituido por el velo del paladar. Entonces, la bóveda palatina está constituida por dos elementos óseos, dos elementos anatómicos, perdón, un elemento óseo y otro osteomembranoso, fibromembranoso, que está constituido por partes blandas. Ahora, ¿dónde se encuentra situada esta región? Esta región se encuentra situada, aquí vemos las fosas nasales, y se encuentra situada por abajo de las fosas nasales. Este es el piso de las fosas nasales. Y aquí está la faringe. Esta viene siendo la faringe y se encuentra situada por delante de la faringe. Entonces, aquí está la faringe por atrás y hacia adelante está la región palatina. Ahora, ¿qué límites tenemos de esta región? Aquí vemos en esta región, aquí, esta es la región gingivodentaria del maxilar superior, esta, porque también tenemos la región gingivodentaria del maxilar inferior, pero aquí nos vamos a abocar a esto. La región palatina hacia adelante y a los lados va a estar limitada por toda su extensión, como voy señalando, por la región gingivodentaria. Se llama gingivodentaria porque él encía con los dientes. Ahora, por arriba va a estar limitada, como se ve aquí, por el piso de las fosas nasales. Por abajo va a estar el dorso de la lengua, esta es la lengua. Por atrás va a estar limitada por la porción libre del velo del paladar. Aquí tenemos la región tonsilar, que también es un límite posterior, y más atrás aquí es la faringe, porque la faringe comienza en la base del cráneo, en la parte exocraneal. Aquí en esta parte desciende y se llama nasofaringe por la relación de las fosas nasales, orofaringe por lo de la boca,
Entonces la faringe comienza en la parte esocranial, se dirige hacia abajo y termina en el esófago. Entonces, como límite posterior también tenemos la faringe. Entonces se lo estoy diciendo para que comprendan más los límites. Esos serían los límites de la región, cómo está limitada, está muy claro, no tiene dificultad para memorizar. Ahora, esta tiene, vemos aquí que tiene la forma de una bóveda. Esta bóveda es tanto en su parte anterior, en su parte posterior, como en sentido antero-posterior, tiene la forma de una bóveda. Es cóncava en toda su extensión. Este es el aspecto normal de una bóveda palatina normal. Se distinguen dos tipos de bóvedas. La bóveda palatina normal como esta, y hay otra que se llama bóveda palatina ojival, que tiene forma de joroba de camello. Ya esa es una patología en sí. Pero la forma normal es la forma de una bóveda. Ahora vamos a ver las dimensiones de la bóveda palatina. En sentido antero-posterior, esta es la parte anterior, nos dirigimos a la parte posterior, toda esta es la región palatina. Va a medir en total de 8 a 9 centímetros, de los cuales 4 centímetros van a corresponder a la parte ósea que viene siendo esta, y de 4 a 5 centímetros corresponden las partes blandas, que es el velo del paladar. Como habíamos dicho anteriormente, que la bóveda palatina está constituida por dos elementos anatómicos, que en su parte anterior la parte ósea y la parte anterior la parte blanda, que es el velo del paladar. Ahora, en su parte anterior la dimensión aquí es mucho más estrecha. En su parte anterior generalmente es de 3 centímetros, de aquí a acá, y hacia atrás va a ser por lo general de 5 centímetros, porque se ve inmediatamente de lo menos ancho a lo más ancho. Generalmente la altura, sin contar las piezas molares, nada más desde la parte alveolar a la profundidad de la bóveda palatina, es aproximadamente de una altura de medio centímetro aproximadamente. Es en el aspecto normal. Claro que cuando hay una patología, como les digo, en la bóveda palatina ojival, pues es de mayor altura, pero ya es una patología. Entonces, estas son las medidas de la región palatina en forma general. Ahora, en esta parte del velo del paladar vamos a encontrar varias patologías. Las patologías más frecuentes es sífilis, tuberculosis, cáncer. En esta parte a veces tenemos tumores que se desarrollan en estas partes por enfermedad en pacientes con inmunodeficiencia adquirida, que es muy frecuente en esta parte encontrar tumores malignos, que es cáncer. Vamos a encontrar hay una patología que se llama labio leporino, que compromete nada más al puro labio, que es simple o doble. Simple es que nada más tiene como una B, y doble que tiene como una W. Complicado es que compromete tanto al labio superior como a los incisivos, a la parte ósea. Entonces, cuando compromete a la parte ósea, partes blandas, esto se llama labio leporino complicado o boca de lobo, porque hay una comunicación de la cavidad oral con las fosas nasales. Esto
es otra patología, pero esta es una malformación congénita. Otra patología son tumores mixtos, ¿verdad?, del paladar también. Estos son del velo del paladar. Se pueden estos degenerar en cáncer, también estos tipos de tumores en estas partes. También vamos a encontrar en esta parte empiemas del seno del maxilar, porque miren, aquí está el maxilar superior y aquí están los senos del maxilar superior. En ocasiones, como su proximidad, aquí está el seno del maxilar superior. En ocasiones, en el seno del maxilar superior hay infección y se contamina a la bóveda palatina y se llaman empiemas del seno del maxilar por la proximidad. Es otro tipo de patología que se van a encontrar en la región palatina. Ahora, el velo del paladar termina hacia atrás por un borde libre, como vemos aquí, que viene a formar la úvula, que lo conocemos con el nombre de campanilla, y con un pilar anterior de cada lado. Aquí vemos el pilar anterior de un lado, el otro está disecado. En ocasiones aquí, que no es muy frecuente, la úvula se bifurca, o sea, hay una úvula doble aquí en estas partes, que es una patología congénita. En otras ocasiones, la úvula es de mayor longitud. Generalmente la úvula mide de 10 a 15 milímetros, o sea, 1 centímetro a 1,5 centímetros. Por lo general es la medida normal, pero en ocasiones es mucho más larga y va a rozar sobre la base de la lengua. Entonces la persona se va a quejar de un cosquilleo al hablar y eso se tiene que corregir. Se agarra la punta de la úvula con unas pinzas de Alice, que así se llaman, y con unas tijeras se corta, se calcula lo que se tiene que cortar del exceso de úvula, que puede ser medio centímetro, depende del tamaño de la úvula como esté, para que quede libre del roce de la base de la lengua. Aquí el sangrado es muy poco, se puede cohibir con pura presión y deja de sangrar. Ahora, la exploración que se puede hacer en esta región es por vía bucal. Le dice al paciente, abra la boca y vemos en sí la bóveda palatina en la cavidad oral, pero para verla por el techo, ¿verdad?, vamos a usar, se llama la vía nasal, ¿verdad? Introducimos un aparato que se llama rinoscopio con foco de luz para ver cómo se encuentra la mucosa del piso de las fosas nasales. Es otra vía de acceso por las fosas nasales. Y la otra se llama rinofaringia, ¿verdad?, por un rinoscopio también, que es un aparato flexible que se introduce por la cavidad oral, ¿verdad?, ese aparato, y se ve por la vía oral, se introduce y se ve por la parte posterior el piso de las fosas nasales para encontrar patologías que son frecuentes, ¿verdad? Ahora vamos a ver la región como las demás regiones, que tiene sus planos constitutivos o cómo está conformada. La bóveda palatina, como dijimos, se divide en dos porciones, una anterior, que es la parte ósea, y otra posterior, que es el velo del paladar, que es la parte blanda. Primero vamos a describir los planos constitutivos que forman la parte anterior de la parte ósea. Vamos a encontrar una mucosa. Mire, esta mucosa, a la inspección, le decimos al paciente, abra la cavidad oral y va a tener un aspecto blanquizco rosáceo, sobre todo a los lados laterales cercas a la encía va a ser más rosáceo, porque aquí vamos a encontrar la arteria palatina superior o descendente,
que va a irrigar. Esta mucosa superficial es mucho más gruesa en las partes anteriores, y como va descendiendo hacia la parte posterior, esta mucosa se va adelgazando, es más delgada hasta llegar al velo del paladar. Este es el primer plano que conforma la parte anterior. El segundo plano es la capa glandular. Aquí vemos una serie de glándulas en forma de racimitos, como se ven abundantes en toda la extensión de la parte ósea. Miren. Ahora, la tercera capa en sí viene siendo la capa ósea que estoy señalando. La capa ósea se caracteriza porque en la parte media vamos a encontrar un rafe, o sea, un saliente, que desde el punto de vista embriológico, el maxilar superior y el maxilar otro superior se articulan y forman un solo hueso, que es el maxilar superior, y queda un vestigio que se llama rafe, y vamos a encontrar a los lados pequeñas impresiones, que nosotros al hacernos con la lengua sentimos esas impresiones, y en la parte posterior sentimos ese rafe, que sobre todo es en la parte posterior. En la parte ósea, en la parte anterior, vamos a encontrar una espina que se llama espina nasopalatina anterior, y en la parte posterior vamos a encontrar otro saliente que se llama espina nasopalatina posterior, aquí en esta parte de la parte ósea. Y la última capa de la parte ósea va a ser la mucosa opidituaria del piso de las fosas nasales. Entonces van a ser primero una capa mucosa, que es esta, superficial, capa glandular, y luego parte ósea y mucosa superficial opidituaria o el piso de las fosas nasales. Esto es las partes anatómicas de la parte ósea, los planos constitutivos. Ahora, ¿cuáles son los planos constitutivos de la parte blanda? Se van a asemejar en parte, dos partes anatómicas. Primero, la mucosa superficial o inferior, que es la de la cavidad oral, tanto en la parte ósea como en el velo del paladar va a ser igual. Lo único que cambia que en la parte anterior es mucho más gruesa, y como va descendiendo hacia la parte posterior es mucho más delgada la mucosa superficial, o sea, primera capa, la capa inferior, ¿verdad? Ahora, la capa glandular es la misma que se encuentra en la parte ósea como en la parte del velo del paladar, no cambia, es la misma. Aquí es donde ya va a cambiar la parte anatómica de la parte blanda. Abajo de la capa glandular vamos a encontrar una aponeurosis. Esa aponeurosis, ¿verdad?, se va a insertar aquí abajito de este lado. Aquí pasándonos al otro dibujo, se encuentran las apófisis pterigoides, que son las que descienden del cuerpo del esfenoides, que están en la parte exocraneal. Ahí se va a insertar en parte esa aponeurosis, y por dentro, en la parte del borde posterior del palatino, tanto de un lado como el otro es lo mismo. Entonces esa aponeurosis se extiende hacia atrás, ¿verdad?, y llega al reborde libre del velo del paladar. Esa aponeurosis es muy resistente, ¿verdad?, y tiene una tonicidad. Precisamente es la que le da la tonicidad a los músculos del velo del paladar para la fonación y la deglución y respiración, que son sus tres mecanismos de acción del velo del paladar, y esos mecanismos de acción se deben precisamente a los músculos que constituyen la parte blanda y la tonicidad de la aponeurosis. Después de la aponeurosis vamos a encontrar la capa muscular. En la capa muscular de la región palatina vamos a encontrar 5 músculos de cada lado, que son 10 en total.
Primero vamos a encontrar el palatostafilino. El palatostafilino viene siendo lo que constituye la campanilla Este es el palatostafilino. Y luego tenemos el peristafilino externo, peristafilino externo, y este es el peristafilino externo. Este es el faringoestafilino y el glosostafilino vendría siendo este, ¿verdad? Porque está cerca de la lengua. Este es el faringoestafilino porque está en la parte posterior que está cerca de la faringe. Entonces son 5 músculos de cada lado, en total son 10, que es el palatostafilino, peristafilino interno, peristafilino externo, faringoestafilino y glosostafilino. De esos tenemos que aprendernos muy bien su inserción en la parte superior como en la parte inferior del velo del paladar. Esos vendrían siendo los músculos que hay que aprender, los que son muy, parece una trabalenguas, pero pues es fácil de aprendérselos. Palatostafilino de pala, periestafilino de pera, interno externo, faringo de faringe y glosa lengua de glosostafilino. Entonces con esa mnemotécnica pues se pueden aprender muy fácilmente los músculos. Vamos a ver la irrigación de la región palatina. La región palatina vamos a encontrar las siguientes arterias que ya vimos algunas en la región de la fosa cigomática. Primero, aquí vemos la arteria, mire, esta es la esfenopalatina primero, y aquí la encontramos en este dibujo animado, ¿verdad? Sale y va a irrigar la bóveda palatina. Aquí está, miren, esta es la esfenopalatina, está muy didáctica aquí, la arteria esfenopalatina, que es rama de la maxilar interna, la esfenopalatina. Y luego la palatina superior o descendente, que es también rama de la maxilar interna. Aquí viene aquí la vamos a ver, la palatina superior o descendente viene siendo esta, miren, que esta sale por el agujero palatino posterior, va a irrigar todo lo que corresponde a las partes laterales de la bóveda palatina, de la parte ósea y parte del velo del paladar, pero vemos cómo está distribuida cerca de la región gingival. Aquí vemos, miren, y acá del mismo lado es lo mismo, que sale otra arteria que es la palatina superior o descendente. Aquí la vemos, la que sale por el agujero palatino posterior. Esa es la otra arteria muy importante, de tal forma que cuando se hace una intervención quirúrgica, esa es la que puede sangrar más y hay que tener conocimiento dónde se encuentra, que se encuentra a los lados laterales de la parte ósea del velo de la bóveda palatina y del velo del paladar. La otra arteria es la palatina inferior o descendente rama de la facial. Aquí no la podemos distinguir. Y la faringia rama de la carótida externa. Esas son las arterias propias de la región palatina. Ahora la irrigación venosa. Aquí logramos localizar, ¿verdad? Primero, venas terminales del plexo pterigoideo. Mira, este es el plexo pterigoideo. ¿Por qué? Porque está cerca de los músculos pterigoideos. Como dijimos, las venas van a desembocar a otra vena y el plexo pterigoideo va a desembocar a la vena facial. Aquí vemos, miren. El plexo es un conjunto de vasos que aquí vemos, pero se llama vena terminal del plexo pterigoideo, que va a desembocar a la vena facial, y otras van a desembocar a las venas de la mucosa nasal, ¿verdad? Por dentro de las fosas nasales, a la lengua y a las amígdalas. Las venas siempre no se les olviden que van a desembocar a otra vena, y las arterias nacen de otra vena.
otra arteria, perdón, las arterias salen de una arteria y las venas de otra van a desembocar a una vena. O la inervación, ¿verdad? Lo vamos a dividir en dos tipos de nervios. Los nervios se dividen en sensitivos y motores, como en las demás regiones que hemos visto. Los primeros sensitivos proceden del ganglio esfenopalatino. El ganglio esfenopalatino, acuérdense, en que se encuentra inmediatamente por abajo del agujero redondo mayor, ¿verdad?, que corresponde al nervio maxilar superior, y de ahí proceden las ramas sensitivas del ganglio esfenopalatino. Y los nervios motores tienen de varios orígenes, ramas motoras del trigémino, o sea, del trigémino pues es del maxilar superior, ¿verdad?, para ir a inervar al peristafilino externo, ¿verdad? Ese es un músculo que interviene este nervio interviene en la motilidad del músculo peristafilino externo. Otra ramita motora es el facial para el peristafilino interno y palatostafilino, y otra ramita del facial para su ramo lingual, el glosostafilino y faringoestafilino. Estos son los músculos del velo del paladar, que su mecanismo de acción es motora, ¿verdad? Porque hay otra patología que se me pasó, que es muy importante, ¿verdad?, que cuando hay la patología esta se llama la difteria, ¿verdad?, que al presentarse esta patología se paralizan los músculos, entonces no hay movimiento, entonces el niño no puede deglutir los alimentos, y si no lo tratamos, pues ese niño va a morir por deshidratación. Entonces lo que se le tiene que poner son soluciones para hidratarlo, una sonda nasogástrica que va al estómago para alimentarlo, porque como no funcionan los nervios motores, no hay forma de deglución. Es una patología muy frecuente que se puede presentar, por eso se pone la vacuna de la triple que se llama difteria, tosferina y tétano, para evitar esta patología de la difteria. Bien, entonces esta es la región palatina, lo más importante. Se le van a mandar las preguntas también de esta región para el próximo examen.